Lunes 3 de abril. Elegidos. Escucha 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2. ¿Qué más nos dice esto acerca de aquellos a quienes Pedro había estado escribiendo? ¿Cómo los llama? Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ya sea que estuviera escribiendo específicamente a creyentes judíos o gentiles, Pedro estaba seguro de una cosa: eran, comillas, elegidos según la presencia de Dios Padre, cierre de comillas, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2. Aquí, sin embargo, debemos ser cuidadosos. Esto no significa que Dios predestinó a algunas personas para que sean salvas y otras para que se pierdan, y que por suerte aquellos a quienes estaba escribiendo Pedro se hallaban casualmente entre el grupo de los elegidos por Dios para la salvación, mientras que otros fueron elegidos por Dios para que se pierdan. Eso no es lo que enseña la Biblia. Escucha 1 de Timoteo capítulo 2 verso 4, 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, Juan capítulo 3 verso 16 y Ezequiel capítulo 33 verso 11. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender lo que quiso decir Pedro cuando llamó, comillas, elegidos a estas personas? 1 de Timoteo capítulo 2 verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Juan capítulo 3 verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ezequiel capítulo 33 verso 11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? La Escritura deja en claro que era el plan de Dios que todos fueran salvos, un plan instituido en su favor aún antes de la creación de la tierra, comillas, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, cierre de comillas, Efesios capítulo 1 verso 4, comillas todos, cierre de comillas, son, comillas, elegidos, cierre de comillas, en el sentido de que el propósito original era que todos sean salvos y que nadie se pierda. Dios predestinó a toda la humanidad para la vida eterna. Esto significa que el plan de salvación es adecuado para que todos sean incluidos en la expiación, aun cuando no todos aceptan lo que esa expiación les ofrece. El conocimiento previo de Dios de los elegidos simplemente significa que conoce de antemano cuál será su elección libre con respecto a la salvación. Este conocimiento previo de ninguna manera fuerza su elección, así como el hecho de que una madre sepa de antemano que su hijo elegirá pastel de chocolate en vez de arvejas, tampoco implica que su conocimiento previo vaya a forzar la decisión de su hijo. ¿Qué seguridad puedes obtener de la verdad esperanzadora de que Dios te ha elegido para ser salvo?